Asegúrese de suscribirse a este canal de YouTube, y configure la notificación en todos para que no se pierda ningún contenido nuevo. Welcome to another episode of Global Topic. I'm Jim Kunkel. Today's topic is going to be on the calibration of inspection instrumentation for protective coatings inspection. Joining me today is Arturo Escobedo from Twilight. Welcome, Arturo. Hola, Jim. Gusto en saludarte. For the viewers of the episode, could you go through, talk about Twilight and also your role at Twilight? Twilight es una compañía que distribuye instrumentos de medición. Adicionalmente, somos un laboratorio de calibración donde recibimos instrumentos de múltiples marcas y verificamos su precisión para elaborar un certificado de calibración, además de proveer asesoría en el uso de los instrumentos, capacitaciones y certificaciones de SSPC. Arturo, industry best practices and protective coating standards like the SSPC PA2 require inspection instrumentation to be tested and calibrated by an accredited provider. Why is it so important to routinely have inspection equipment tested and calibrated? Well, why it's important to have instruments tested and calibrated? La situación es que cuando tenemos instrumentos manufacturados en diferentes países con diferentes tecnologías, tienen diferentes grados de precisión, es decir, no todos son creados iguales. Algunos son considerados los instrumentos electrónicos más avanzados que existen en el mercado y otros son simplemente instrumentos clásicos. Adicionalmente, los instrumentos electrónicos tienen características bastante avanzadas que pueden variar desde lo simple, que es una indicación de un valor, o un análisis que es ya más sofisticado. Aún así, habiendo esta gran variedad de fuentes y de tecnologías y calidades, la norma ASTM D7091, que está referida dentro del estándar PA2 de la SSPC, indica que se pueden clasificar esos instrumentos en solamente dos tipos. Tipo 1, que son los instrumentos magnéticos, y tipo 2, que son instrumentos electrónicos. Para poderlos ubicar, decimos que los instrumentos de tipo 1 relacionan la fuerza que se necesita para separar un magneto de la proximidad de un sustrato ferroso. Entre mayor sea la fuerza, indica la ausencia de una película seca de espesor, y leer una fuerza inferior va a ser relacionada con la existencia de un espesor de película. De esa forma se genera la medición en la carátula. Sin embargo, entre una producción y otra cambian las propiedades de los magnetos, porque siendo naturales no se puede controlar sus características, pero se pueden perfilar para poder generar las mediciones. También los instrumentos de tipo 2. Esos instrumentos son electrónicos, inducen su propio campo magnético y pasan electricidad a través de una bobina, la cual rodea un núcleo generando un campo magnético mismo que es recogido o está siendo colectado por un sensor de efecto Hall, el cual indica la intensidad de ese campo magnético. De esta forma, un campo magnético muy amplio estaría indicando la ausencia de recubrimiento, y un campo magnético inferior al máximo estaría dando una indicación de perfil de espesor del recubrimiento. Aunque todos podemos confiar en nuestra empresa que fabrica el instrumento, porque sabemos que hemos elegido la mejor pieza de trabajo para nuestro proyecto, aún así tenemos que estar verificando frecuentemente la precisión.
ya que no todos los instrumentos se construyen con los mismos elementos, no podemos comparar unos contra otros, tenemos que estar usando referencias porque son instrumentos que están sujetos a trabajos en ambientes demandantes que pueden reducir la vida o que pueden retar la precisión. Imagina el caso, Jim. ¿Qué pasaría si dos personas van a un solo lugar y ambos obtienen valores distintos en una medición de espesor de película seca? ¿Quién tiene la razón? Es difícil de saber. Lo que podemos saber es que si tú tienes un instrumento con un certificado de calibración, se agrega una credibilidad de manera de que cuando tú sabes que el instrumento está midiendo preciso y tienes esa seguridad, ya nada más tienes que revisar los métodos para tomar la lectura para saber si tienes necesidad de hacer un ajuste de precisión o si tienes que tomar un BMR, que es la lectura de la base metálica o su efecto. Para casi terminar, ASTM de 7091 y PA2 describen que la calibración es un procedimiento de alto nivel, documentado, y está hecho con patrones de calibración certificados que son trazables a estándares nacionales, y se reta el equipo en la mayor parte de su rango, de manera que si lo encontramos fuera de precisión, pudiéramos volverlo a su precisión con un retrabajo o con una reconstrucción o alguna reparación. De esta forma, la precisión de las lecturas de los instrumentos se pueden respaldar escribiendo un documento que se llama certificado de calibración. Esto es un aval de que nuestro instrumento está a precisión y por eso se necesita tener un instrumento calibrado. So let me ask you, what is the process that's involved to test and calibrate protective coatings and inspection instrumentation? Gracias. Las personas que tienen necesidad de utilizar un instrumento de medición de espesor o un instrumento de medición en general, tienen que revisar su precisión en una forma frecuente. Es decir, yo puedo utilizar una herramienta que se conoce como referencia de espesor conocido, se le puede conocer como una lámina o un patrón metálico con recubrimiento, que me va a ayudar a determinar el momento preciso en que el instrumento ya no está dando la precisión que se espera de él y se puede considerar que se debe retirar del servicio en el proyecto o en el trabajo para evitar pasar lecturas incorrectas al proyecto. La PA2 de SCPC reconoce que hay 3 aceptables fuentes de provisión para el servicio de calibración. El primero, ¿quién mejor que el fabricante que diseñó y construyó el equipo? Esa es tu primera opción para recalibrar un instrumento. El 2, el segundo lugar lo tiene en importancia, es el representante de servicio técnico autorizado por el fabricante, y al tercer lugar un laboratorio de calibración. Como se mencionó en la pregunta anterior, un procedimiento de calibración compara la precisión de las lecturas del instrumento contra los patrones de un espesor conocido. Esto quiere decir que no se está calificando la marca, el modelo, el año de manufactura, ni sus condiciones físicas, ¿sí? El instrumento no se juzga, se juzgan los resultados de medición o las lecturas y se establece esto en un certificado de calibración. Cuando un instrumento no está cumpliendo con la precisión, se puede mandar a la compañía que lo fabricó para ser reparado o a un centro de servicio autorizado. Cuando termina ese servicio, los instrumentos pueden ser retados nuevamente para medir contra patrones en la extensión de su rango, y si se encuentra que las medidas están dentro de la declaración de precisión del fabricante, el instrumento se puede volver a certificar en su calibración. Finalmente, algunos instrumentos ya no pueden ser reparados económicamente, es decir, que es muy costosa su reparación, y en alguna ocasión algún laboratorio de calibración nos va a decir
que el instrumento ya no da la precisión y puede ser cambiado o reemplazado. With the various instruments used in performing protective coatings inspection, how can a contractor or an owner properly manage the testing and calibration of their inspection instrumentation? Muchas gracias. Con respecto a la norma en la que nos estamos basando para platicar el día de hoy, la PO recomienda que nosotros debemos verificar la precisión del instrumento al menos 2 veces en un día. Es decir, al inicio y al final de cada turno de 8 horas, o como máximo, cada 12 horas. Simplemente tenemos que utilizar unas láminas de plástico que se incluyen con tu instrumento al final y al principio de cada jornada y hacer un registro para asegurarnos de que nunca se descuidó la precisión y nunca fue omitido algún detalle que merezca nuestra atención. Si nosotros tenemos un trabajo muy pesado, podemos aumentar la cantidad de verificaciones que hacemos a una verificación por hora, si yo estoy haciendo cientos de mediciones en un solo día de trabajo, o podemos reducirlo a solamente al inicio y al final de cada turno. También, cuando estamos trabajando en un ambiente tan pesado como es la construcción, es regular que se sufran golpes y caídas y que el instrumento reciba alguna concusión. Es entonces que también tenemos que verificarlo inmediatamente después de recuperar el instrumento. Es decir, si se nos cayó, levantamos y lo probamos contra una referencia de espesor conocido para ver que no se haya lastimado o comprometido la precisión. Esto es lo que tenemos que hacer cuando estamos en el trabajo. Sobre todo tenemos que considerar que ahorita que existen instrumentos electrónicos que pueden escanear y desplazarse a través de una superficie para tener múltiples lecturas, es posible que la fricción contra el recubrimiento, ya sea por su textura o por la condición superficial, vaya a desgastar las partes. Entonces siempre tenemos que hacer una inspección visual tratando de observar si se presentan ya desgastes significativos y decidir si tenemos que estarlo enviando o tomar acciones correctivas para evitar que se siga deteriorando el instrumento. Para evitar detener un proyecto, un trabajo o una obra, podemos tener más que un instrumento de medición. Esto sirve para que cuando yo pueda mandar el instrumento a la fábrica, tengo un segundo instrumento a mano para poder trabajar con este mientras que el otro va y regresa de su servicio de calibración. De esta forma evitamos retrasos en los trabajos y podemos tener bien programado nuestra próxima certificación para que no perdamos continuidad de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Sí. Arturo, what a great conversation we're having. Is there anything that we didn't cover that you want to leave with the viewers of this episode? Sí, Jim, gracias. Quiero dejar algunos comentarios. La calibración es un procedimiento que no podemos hacerlo como usuarios finales o como contratistas o como dueños de las instalaciones. Tiene que ser hecho por alguien, un tercero que sea imparcial. Los instrumentos magnéticos, que es otro tema, no pueden ser ajustados como se ajustan los instrumentos electrónicos. Si hacemos esto, podemos lastimar. Hay que tener precaución. Lo que tenemos que saber es que tenemos un certificado de calibración como resultado de un proceso de calibración bien logrado. Es decir, que no tiene que ver la marca del instrumento, no tiene que ver si es nuevo o es antiguo, o si lo hicieron en algún país o en otro. La realidad es que si el instrumento está siendo preciso, no importa quién lo manufacturó y podemos trabajar con él en un proyecto. Tercero, hay un concepto que es la trazabilidad. La trazabilidad es una cadena ininterrumpida de calibraciones que validan que el laboratorio que calibró mi instrumento ha sido verificado por su precisión por otro laboratorio y así continuamente hasta una referencia de un patrón o de un estándar nacional que prácticamente homologa todas las lecturas de una magnitud en un país.
Tenemos que entender que existen dos tipos de certificados de calibración. El primero se le conoce como un certificado de calibración trazable, y lo que significa es que el patrón tiene un certificado de calibración que se puede trazar a un estándar nacional. Normalmente es emitido con el instrumento cuando lo compras o lo provee el fabricante a la salida de sus equipos después de la producción. Sin embargo, existe otro tipo. El segundo tipo de certificado de calibración te lo emite un laboratorio de calibración que tiene un sistema de calidad que ha sido acreditado, auditado y certificado bajo una norma o un estándar internacional como el ISO/IS 17025, que es el estándar para los laboratorios de calibración. Entonces, estos certificados, al estar normalizados sus procedimientos y reconocidos por un estándar internacional, son válidos internacionalmente y se utilizan sobre todo para proyectos que son trabajos que van a ir para exportación o proyectos de cooperación multinacional o internacional. Por otro lado, casi para terminar, quisiera comentarte, Jim, que los usuarios finales deben determinar cuál es su propio intervalo de calibración. Nadie mejor que el usuario sabe por qué lo necesita calibrar antes que los demás, por qué lo puede esperar más tiempo. Si yo tengo un ambiente muy hostil, yo me calibro más seguido. Si yo tengo un ambiente muy tranquilo y hago pocas mediciones, puedo elegir periodos de diferentes cantidades de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que tenemos la opción de decidir cuándo vamos a tomar la decisión de mandar el instrumento para fábrica. Finalmente, Jim, como conclusión, quisiera comentarles que con respecto a la norma PA2 y su relación con las calibraciones, es de que la norma PA2 nos describe 3 pasos operacionales para poder estar seguros de que nuestras lecturas son precisas mientras que estamos trabajando en un proyecto. Es verificación, calibración y los ajustes. No podemos deshacernos de ninguno de estas 3 operaciones. No podemos pasar por alto ninguna de ellas. Si queremos realmente emitir un reporte que determine que el espesor de película seca de un trabajo se conforma a una especificación. Eso sería todo por mi parte, Jim. Muchísimas gracias. In the video description, I will have a link. It goes to a PDF presentation that Arturo has put together and is presented before regarding the calibration and testing of inspection and instrumentation for protective coatings. Arturo, thank you very much for the opportunity to talk with you today. Ha sido un placer, Jim. Muchísimas gracias. Have a great day. Igualmente. Bye.